Tervetuloa. Sean todos bienvenidos a Entrepreneur, un nuevo episodio de conversación sobre emprendimiento, inversión, nuevos negocios en Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a estar viendo un caso de emprendimiento en el mundo de los negocios de educación física, por llamarlo de alguna manera, pero que también impactan el bienestar. Vamos con la promo. Tervetuloa nuevamente, le damos la más cordial bienvenida a Eduardo Enríquez, fundador de Espacio Wellness Viña o Espacio Wellness Fit, ahí me va a decir, oriundo de la sexta región y desarrollando este proyecto particularmente en la Perla del Pacífico, en la región de Valparaíso. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Entrepreneur. ¿Cómo estás? Verdad, estoy súper contento de esta invitación y feliz de compartir lo que hago. Sí, yo les voy a contar, les voy a transparentar, querida audiencia, por qué estamos conversando, qué fue lo que gatilló la conversación con Eduardo. En el mundo de los nuevos negocios, ustedes saben que hay mucho estrés. Estrés por cumplir las metas de las ventas, estrés por crecer la compañía, estrés por cómo se siente el cuerpo. Y hay casos connotados de burnout, que es relativamente conocido, que es cuando se funde la máquina, se funde la cabeza, afecta al cuerpo, deja de funcionar, y eso muchas veces puede tener una incidencia en el desarrollo del negocio. Y particularmente el emprendimiento de Eduardo apunta a tratar de una manera holística, completa, mental, psicológicamente y físicamente, lo que esto tiene que ver. Entonces nos interesó precisamente tener esta conversación con Eduardo a partir de ahí. Dicho de eso, porque tú eres el protagonista de este episodio, Eduardo, Espacio Wellness Fit o Wellness Viña, no, ahí dinos el nombre. ¿Cuándo nació y qué es lo que es? El nombre Espacio Wellness, ese es el nombre Espacio Wellness, nace porque siempre quise crear justamente eso, un espacio donde cada persona se sintiera bien, porque wellness es bienestar, ¿no? Entonces quise crear un espacio siempre personalizado. Nace el año 2019, después de varios intentos de emprendimiento y de independencia, que siempre sacar algo súper positivo de todos esos intentos, ¿sí? Nace el 2019 consolidando este espacio físico con ese nombre, Espacio Wellness, justamente Oye, para espérame. crear un espacio físico para una persona que se sienta creando su bienestar. Buenísimo. Ahora, necesito interrumpirte ahí porque hay un punto fundamental y que tiene que ver mucho con el camino del emprendedor, digamos, de que el emprendedor muchas veces lo intenta hasta cuando le da el, comillas, palo al gato. Mencionaste que esto partió en 2019 luego de varios otros intentos de independencia. Claro, Cuéntanos qué estabas haciendo antes y cuáles fueron esas intentonas antes de Espacio Wellness. desde el 2004 que yo estaba haciendo un curso de entrenador personal y deportivo en la Universidad Católica de Valparaíso, mientras estudiaba educación física en la Universidad de Playa Ancha, ya trabajaba en aquello. Entonces siempre estuvo la idea de emprender en este mundo del entrenamiento personalizado. Terminando mi carrera, terminando mi magíster, comencé a trabajar en un gimnasio masivo, ¿bien? Masivo durante 12 años. Pero siempre tuve la inquietud de crear algo propio. Por lo tanto, en mi cabeza siempre estuvo creando ciertos protocolos, ciertas formas. Yo haría esto, compraría esto, trataría así a mis alumnos, clientes, etcétera. Y justamente lo intenté varias veces solo, por falta de conocimiento, falta de capital, falta de madurez, que fui adquiriendo en todos estos años, y sigo adquiriendo, por supuesto. Eh, no funcionaron varios de esos. Incluso la última intentona fue justamente el 2018 con otras personas, y eso no resultó, y derivó en que dije, ya basta, tengo que capacitarme Yeah. seriamente para poder emprender de manera independiente y formal.
Y ahí una de las cosas fundamentales era que tú querías ofrecer algo distinto a lo que se vive en un gimnasio masivo. Correcto. Si bien yo siempre trabajé de manera personalizada con mis alumnos en gimnasios masivos, aparte de las clases grupales, ¿sí? Pero de todas formas sentía, y por también experiencia personal de mis alumnos, de que necesitaban un espacio absolutamente personalizado, ¿sí? Porque si bien iban conmigo a entrenar a un gimnasio masivo, habían más personas, había otro ambiente y estas personas o este grupo necesitaba con mucha urgencia un espacio donde se sintieran absolutamente cómodos. Desde la música, desde el ambiente, desde la conversación, desde la ropa que pudieran usar, que les diera lo mismo, que se sintieran cómodos, no observados, no juzgados y cómodos en una conversación de tú a tú conmigo o con el coach. Ok, perfecto. Entonces, es un gran diferenciador. Ok, entonces llegamos al año 2019, logras concretar en esta nueva intentona efectivamente la creación de Espacio Wellness. Como tú dices, este espacio de encuentro de las personas, particularmente en este caso contigo, y con, me imagino, formas de llegar a ese wellness, a ese bienestar. Entonces, ¿cuáles son esas formas de llegar a ese wellness? Por lo general, el wellness está asociado, y el fitness en realidad, vamos a mezclar un poquito esos conceptos, está asociado solamente a la parte física, ¿sí? Ujú. De entrenar fuerza cardiovascular y flexibilidad y esas capacidades que son medibles, son cuantificables, está súper bien. Y Ya. también la alimentación. Sin embargo, hay un aspecto que radica justamente en el estilo de vida de la persona, de cada persona. Y en ese estilo de vida eh, están inmersos los hábitos, ¿sí? Y desde que yo descubrí, y obviamente con mucha lectura, otros coaches que me han capacitado, y este dato es súper importante, Rodrigo, mira, que más del 40% de las decisiones que uno toma en el día a día no son decisiones reales, sino son más bien hábitos. Entonces, cuando me di Ok. cuenta de eso, particularmente de eso, dije, wow, no todo evidentemente es físico, no todo es alimentación, no todo es controlar, etcétera, sino que es cómo yo puedo intervenir para mejorar ese 40% del día que son hábitos. Y dentro de esos hábitos está entrenar, está alimentarse, está dormir, está hidratarse, incluso relaciones interpersonales. Entonces, el concepto que tú dices integral o holístico, justamente eso, es darle más herramientas a esta persona que necesita bajar sus niveles de estrés porque sabe que le está haciendo mal, que no está generando o produciendo lo que debiera, o sencillamente se siente mal, porque no Ujú. quiere, no puede jugar con su hijo, no puede salir a caminar, etcétera. Son múltiples los objetivos y las causas por las que llegan acá. Entonces, justamente esa forma integral la abordo desde ese punto de vista, desde el estilo de vida Ujú. hacia adentro. Ok, ahí ya vemos una diferencia versus probablemente los gimnasios tradicionales. Ahora, ¿cómo haces esta bajada del punto de vista empírico? Te lo pregunto ¿por qué? Porque mencionaste de que Espacio Wellness comenzó el año 2019. Estamos Correcto. a 2024. Significa que viviste y sobreviviste como negocio, como proyecto a la pandemia. ¿Hay inserción de tecnología en el proceso? ¿Por dónde va el camino ahí? Sí, o sea, también mencionar el estallido social que vivimos en Chile, el Cierto. 2019. Fue unos meses antes del estallido social. Por lo tanto, sí, Buena preparación. fue una muy buena preparación para resiliencia y bueno, persistencia, pero a morir. Am, Justamente la incorporación de nueva tecnología con respecto al entrenamiento online, que se dio antes de pre-pandemia, pero con la pandemia me tuve que meter mucho más en este mundo del entrenamiento online. Porque si bien tenía a todos mis alumnos presenciales, pero no teníamos la oportunidad de venir a Espacio Wellness físicamente. Ok. Entonces, de la manera online lo pude hacer con videollamadas, etcétera, pero también vi que existía esta posibilidad de generar contacto con más personas
que no fueran mis alumnos actuales. ¿Bien? Y así nace Ok. y se realiza la idea del entrenamiento remoto o la asesoría remota a través de la incorporación de una aplicación en la cual yo diseño los entrenamientos y cada uno de mis alumnos online tiene la capacidad o la oportunidad de ver esos entrenamientos, realizarlos donde pueda, donde quiera, a la hora que quiera y pueda, y con los implementos que tenga en casa o en el gimnasio al cual asiste. Ya. Entonces, esa incorporación de tecnológica fue súper importante y de hecho es lo que no ha dejado de crecer. Porque esa es como la herramienta, ¿no? La Claro, tecnología, la aplicación, la posibilidad de conectarse, de poder hacer cosas en la casa, no necesariamente de tener que ir al lugar particular. Luego, teniendo todo ese instrumental, ¿cómo lo bajas a cada persona? Porque entiendo que precisamente el bienestar es de cada persona distinto. ¿Cómo lo aterrizas eso? ya. Evidentemente tenemos una entrevista, así tal como la estamos teniendo nosotros, a través de videollamada, para conocer el contexto. Y tú me dirás, oye, pero con una entrevista no se conoce todo el contexto. Justamente, no se logra. Por lo tanto, diseñé una herramienta que le llamé Bitácora Wellness. ¿Bien? Entonces, justamente, ¿Ya? registrar tu día a día durante una semana. Un diario de vida. ¿Sí? Me levanté, fui al baño, tomé desayuno, me lavé los dientes, me bañé. Que escriban todo, lo que hacen, lo que comen, lo que ven, etcétera. Para yo así tener una imagen más amplia, un contexto más general del día a día de la persona. ¿Sí? Ok. Confiando en que, obviamente, me cuentan lo que se puede contar y lo que quieran contar. Entonces, bajo Ujú, esta ¿ya? radiografía, claro, bajo esta radiografía, se detectan patrones, formas, cosas que están haciendo, cosas que no están haciendo para su bienestar, de acuerdo a los objetivos que han planteado previamente. Y en ¿Ya? conjunto, evaluamos cada acción. ¿Sí? En conjunto, vemos. Mira, por ejemplo, Rodrigo, hay un patrón de consumo, estoy inventando, de café, que te tomas 7 cafés al día. Mm, Y el café produce esto, esto. eh, Convengamos, ¿te está sumando para bajar tu estrés esto? ¿Qué crees tú? Ah, verdad, no me había dado cuenta. Y así un montón de conductas que, como mencionamos hace un rato, son hábitos y están súper incorporados, no lo pensamos, no lo programamos. mm, Entonces, evaluamos ese tipo de cosas. Después de esa semana de evaluación, implementamos una estrategia. Y esa estrategia es justamente modificar, cambiar, implementar o derechamente eliminar un hábito que no está sumando para mi bienestar. Y ese bienestar está determinado por los criterios de la persona, guiados mm. por funcional a cargo que soy yo. A ver, dos preguntas ahí. Cuando hablamos, obviamente, de aterrizarlo ya al plan, el plan estamos hablando de tanto un programa que abarque movimientos, entrenamiento físico, como también nutrición, como también un enfoque más psicológico mental. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa si de repente la persona que llega a ti llega con una idea y te dice, estos son mis objetivos? Y tú te ves enfrentado a que, ok, hay algo sobre lo cual poder trabajar, pero el, la percepción de esa persona, de ese potencial alumno, paciente, es completamente errónea. Efectivamente, entras a asesorar más allá de el primer objetivo. Efectivamente, hay tres grandes áreas en las que abordamos el entrenamiento o la asesoría online. Justamente el entrenamiento físico de qué hacer, qué mover, qué levantar, etcétera, a través de una aplicación. Como lo mencionamos, tú ves tus programas, los haces remotamente, te enseño a ocupar la aplicación previamente, lógicamente. Esa es la parte física, solo la parte física. Con respecto a la parte nutricional o de alimentación, y aquí hago una diferencia súper importante, y lo tengo que decir. Yo soy profesor de educación física, coach y magíster en actividad física y salud, más no nutricionista. Pero sí estoy capacitado para calcular macronutrientes. Por ejemplo, cuántos Ya. carbohidratos, cuántas proteínas y cuánta grasa deberíamos consumir de acuerdo a esta situación, este objetivo. Pero la pauta nutricional, si es necesario,
derivamos a una nutricionista o un nutricionista que trabaja paralelamente conmigo. Si basta con solamente distribuir la cantidad de macronutrientes al día, bien, pero si hay que hacer algo mucho más específico, derivo a un o una Perfecto, nutricionista con la cual trabajo constantemente. Y perfecto. también hago la diferencia, Rodrigo, porque aquí siempre se traspasan áreas de conocimiento con respecto al bienestar psicológico y mental. ¿Bien? Ok. Si bien tengo herramientas para proporcionar para un bienestar psicológico, no soy psicólogo, no es una consulta psicológica, Ujú. porque se han dado casos que se plantean servicios como tales, pero que no son. ¿Sí? Entonces hago esa salvedad. Si bien evaluamos hábitos, evaluamos conductas, pero no es un tratamiento psicológico, lo digo a priori, ¿vale? Ya. O sea, depende mucho también de cuánto quiera participar en el proceso la persona, el alumno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, todo eso se va detectando en la primera entrevista, en la bitácora wellness y en conductas que se van levantando. ¿Bien? Asumamos de que ya estamos entrando en terreno que efectivamente llega esta persona, llega con esta inquietud, con esta requerimiento de cierta manera de poder enfocar su vida Ya. y empieza un programa contigo. Entendemos de que todos los programas son distintos, pero para efectos de la entrevista, ¿cuál sería, por ejemplo, las grandes diferencias entre un programa para una persona normal, digamos, no sé, un trabajador, versus alguien que es independiente, que está sometido a otros tipos de eh, impulsos, efectos, situaciones? ¿Se puede hacer una diferenciación ahí o es todo uno a uno? O sea, el programa es personalizado y el uno a uno significa justamente evaluar no solamente tus parámetros antropométricos, vale decir peso, talla, porcentaje de grasa, músculo, sino que tu contexto. Por ejemplo, Ok, sabes que tengo siempre reuniones a mediodía y estoy súper estresado, pero tengo tiempo más temprano en la mañana para entrenar. Ahí es tu momento para entrenar. Y eso me lo va a dar Bitácora Wellness, esa información. ¿Sí? Entonces, ok, justamente no saco de mi cajón, este programa es para todo el mundo, sino que tengo que evaluar el contexto y el uno a uno, como tú dices. Entonces, si hay ok. una persona que necesita calmarse antes de una reunión, este es tu horario para entrenar y este tipo de entrenamiento, porque hay otros que no te van a servir. O evaluemos cuál te sirve. Entonces, Ya. y eso, Rodrigo, se logra con una constante comunicación, que es lo que también ofrezco a mis alumnos online, una videollamada semanal donde nos ponemos al día, resolvemos dudas, eh, hasta conversamos de otras cosas, porque esa interacción es súper necesaria y esa conexión con tu coach debe ser para poder contarle, oye, ¿sabéis qué? Eh, He tenido hartos casos de novios y novias que se van a casar y están súper estresados los 3 últimos meses, previo al matrimonio. Hmm. Entonces su entrenamiento Ya. cambia, ¿sí? O parejas que quieren tener su primer bebé. Entonces ambos se preparan físicamente para, ¿sí? Entonces los contextos son múltiples y hay que ajustarse a eso. Por Ya, lo, por lo perfecto. tanto, tengo que conocer. Y si me preguntas, es un gran diferenciador de un servicio personalizado. Porque no es solamente, sí, yo conozco súper bien tus parámetros antropométricos, tu alimentación y tus hábitos. Ok, pero ¿qué es lo que realmente te está pasando hoy? ¿Cuál es tu contexto? Mira, Buenísimo. estoy sometido a mucho estrés porque tengo que entregar 3 proyectos gigantes en un mes. Mm. Ok, bajemos el estrés porque si tienes más estrés, se libera más cortisol, la hormona del estrés, eso te va a impedir dormir bien, estar atento, vas a perder masa muscular, vas a ganar grasa y no te vas a sentir bien, por lo tanto, no te desenvuelves bien. Toda esa No. explicación la vamos conversando y la vamos ajustando. O sea, con esto, en el fondo, lo que hay que entender que ya se acabó esa como educación colectiva, probablemente de los 80, 90,
aquí, 46 años, donde en el fondo te decían, usted tiene que hacer esto y no tiene que comer esto para ser saludable, sino que todo efectivamente depende de cada situación de cada persona, básicamente. Por supuesto. Porque, Ya. y justamente, mira, qué buen punto tocaste, porque hay personas que mientras más estricto sea el programa, mejor le va, como otras que no, ¿sí? Como otras no necesitan tanta estructura, necesitan una guía macro y que no sea tan restrictivo, que tenga ciertas herramientas para poder satisfacer sus necesidades del día a día. Oye, no voy a dejar de comer chocolate diario, chiquitito aunque sea, listo, cómetelo, pero en estas condiciones tienes que compensar de esta otra forma, sabiendo que, entonces, Mm. no puede ser todo plano, todo restrictivo o todo así libre. Claro. Y esa es Oye, la Eduardo, diferencia. y en este sentido, esta alta especialización que tienes con Espacio Wellness, cuando uno habla de especialización, en los negocios de especialización, significa dedicación, significa que es de cierta manera más premium, significa de mayor horas humanas. ¿Cómo? Y tú mencionaste anteriormente de que gracias a la tecnología, efectivamente tienes alumnos que son presenciales como alumnos que también son virtuales. Entonces, ¿cómo, cómo se congenian esas cosas para el escalamiento de tu negocio? En términos de la presencialidad, hay una hora hombre límite, ¿no? Claro. Sí, eso es así, está dicho. Y con respecto a a la presencia online, o sea, los programas online, Ujú. escalar significa una nueva proyección para mí, 2024-2025. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Ya. tengo alumnos, no te puedo decir en todo Chile, pero en varias regiones y en otros países también. ¿Sí? Y se puede dar fácilmente, solo basta conexión a internet y, y eso es todo. Pero para escalar este negocio, sí, obviamente estoy pensando en un proyecto que tengo y lo estoy súper diseñando, lo estoy concretando y estoy súper contento por eso en realidad, de protocolizar Ya. justamente mis protocolos. Desde la entrevista, desde la bitácora wellness, cómo, cómo hacer todo para justamente poder duplicarme. Esto significa el ingreso o la incorporación de más coaches. Otro coach de hogar. Un tal Tom Brady, ex mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de Tampa Bay Buccaneers, multiganador de supertazones, Un tal. él claro, creó una metodología junto con su entrenador que es una forma de abordar precisamente los entrenamientos físicos. Desconozco si también es mental y psicológico. Lo que tú estás diciendo significa que en base a estos casi 5 años de desarrollo, del 2019 al 2024, con todos estos procesos que ha ido implementando, el escalamiento va a venir de la mano con precisamente el lanzamiento de esta metodología Espacio Wellness. Correcto. Ok, Y ok, esa ok. metodología de Fast Wellness, una de las cosas más importantes es que justamente no es estática, debe ser dinámica. Ok. ¿Sí? Justamente en tecnología y en protocolo. Si lo llevamos al punto de vista práctico, asumiendo que como son programas personalizados, pueden ser de todos tipos, las edades, los sexos, las dedicaciones, etcétera. Em, ¿Qué es lo fundamental que tienen que tener en claro al momento de abordar? Y no me refiero solamente al costo mensual, sino que me refiero en cuanto a la dedicación humana que tienen que dedicarle los alumnos, los pacientes, a un programa de espacio wellness. Tener en claro lo siguiente, y esto siempre lo comento en la primera entrevista o la primera reunión. ¿Sí? Ujú. Si yo me enfoco solamente en trabajar en función de un objetivo, probablemente lo logre a corto plazo. ¿Sí? Implementando un sistema de trabajo cualquiera, lo voy a lograr. Pero le hago esta pregunta. ¿Qué pasa si a los 3 meses logramos tu objetivo? A los 3 meses, Ok. un día, ¿qué va a pasar? Empiezas de cero, se termina tu vida, vuelves atrás. Entonces, más que tener claro cuál es tu objetivo, y está súper bien tener objetivos y metas, de hecho los escribimos a mano, de ahí te cuento por qué a mano, Ok. eh, es justamente comprender que un cambio de identidad
es mucho más eficiente que tener un objetivo claro, como de kilos, porcentaje de grasa o músculo, o una carrera incluso, ganar una carrera cualquiera, sino que yo no quiero o no es la idea de que tú te conviertas en un perseguidor de esos 5 kilos menos, sino que tú te conviertas en una persona saludable que puede mantener un estilo de vida saludable, que eso le va a traer muchos beneficios personales, familiares, laborales, en su emprendimiento, etcétera. Entonces, si comprendo eso, está todo ganado. Porque en un mes, oye, no bajé los 3 kilos que quería bajar, pero no importa, mira, estoy comiendo más fruta, dejé de fumar y ahora me puedo abrochar los zapatos. Ejemplos reales que te estoy dando. Ya. ¿Sí? Entonces, Oye, y entendiendo de que las metas son personales, obviamente, y cada persona a lo mejor puede llegar o no a esas metas, a esos KPI, dependiendo de una serie de circunstancias, pero hay, de cierta manera, un número de meses, de sesiones, de tiempo, donde en el fondo uno pueda hablar que promedialmente a los, no sé, a los 6 meses ya comienzo a ver resultados, a los 10 meses ya veo un resultado. ¿Hay algún número que se pueda aterrizar? generalmente a los 3 meses hay resultados evidentes. Ah, es rápido ¿Sí? entonces. Te digo generalmente. ¿Sí? Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque si una persona que nunca ha entrenado en su vida o nunca ha hecho algo estructurado y se somete así a conciencia, un mes va a tener resultados sí o sí, porque se cambió radicalmente su estilo de vida. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso digo, generalmente a los 3 meses hay algo que se ve. Y a raíz de tu pregunta, te comento una teoría que existe, que se llama la teoría, la tengo anotada acá en mi estudio A ver. vidrio. Se llama el abismo de la desilusión. Sí, ¿Ya? es como un abismo de Helm, a ver. Justamente. Cuando una persona comienza con una expectativa de corto plazo, piensa que los resultados van a llegar así, ¿correcto? Mm, ¿Sí? Empiezo a entrenar, empiezo a alimentarme bien, voy, duermo bien, me hidrato, dejé de fumar, etcétera. Pasa un par de meses y no veo resultados, pero seguía haciendo todo lo que me dijo el coach y el estilo de vida, etcétera. Pasan 3 meses y muy pocos resultados. Entonces ahí se hace un paralelismo, digamos, un contraste entre lo que yo esperaba que fuera versus mm, lo que está pasando realmente. Y ok. en esa mezcla de curvas se produce este abismo que, oye, estoy haciendo todo, pero no veo resultados. Es justamente ahí, donde se están guardando, se están almacenando todos los resultados que en algún minuto revientan, que en algún minuto salen. De un día para otro te dicen, oye, mira, bajé, oye, me siento distinto, oye, mi Ujú, piel ha cambiado. ¿Sí? Entonces cuando la persona está a punto de abandonar, aguanta, por favor aguanta. Y eso se lo explico constantemente. Aguanta, ahí, aguanta. Sosténlo, ya, manténlo, y no te vas a dar ni cuenta cuando, ¡pum!, aparecen los resultados. Tal como, oye, esta hamburguesa o este estilo de vida no saludable no me hace nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. 3 meses después, subí 5 kilos, no me di cuenta. ok. El abismo de la O- situación pasa por los dos lados, ¿sí? Entonces, ya. por eso te digo que el tiempo puede ser un mes, pueden ser 6 meses o más, pero hay que Ya. tener en cuenta que lo estás haciendo bien, que estás acumulando trabajo y resultados que vienen. Entonces, parte de la personalización, Rodrigo, es explicar todas estas teorías, todo lo que puede o no puede pasar, y la persona, mi alumno, se va sintiendo súper respaldado en términos de, ah, sí, verdad que esto puede pasar, me lo dijo. Ya. Entonces, Yo me están, acordé de algo. Escuchándote me acordé de algo. Me acordé de dos cosas en particular. Por un lado, hay un líder de un emprendimiento gigante en Chile. No, no voy a mencionar cuál es, pero sí su logo es una mariposa. eh, que siempre menciona de que en algún minuto él recibió como una inspiración divina mientras corría y que decidió de que el bienestar tenía que llegar a las personas. Y eso le pasó trotando. Y eso me lleva a la conexión con la segunda cosa que me recordé. Que una persona que quiero mucho, a eso de los 38, 40 años, dijo de que quería ser un deportista de alto rendimiento
trotando, maratón y similares. ¿Es posible llegar a eso partiendo en una edad tal vez no adelantada? Siempre, yo pienso que siempre es posible mientras las condiciones físicas lo permitan, porque ahí va a haber un tope. Probablemente sea un muy buen deportista, pero no sabemos si de elite o no. Eso lo puede determinar una lesión o, como bien decimos en Chile, fatiga material o incluso tu capacidad de sobreponerte frente a los desafíos físicos, psicológicos. Entonces, verdad que va a depender de muchas cosas, pero un O muy sea, buen deportista. no podemos aplicar un Nicolás Massú para todo, entonces. No, yo creo que no. Nada imposible ni una wea, no, no. Yo pienso que eh, todos lo podemos tratar, todos lo podemos intentar. Y Ok, esa es la gran diferencia entre un objetivo concreto y un cambio de identidad. ok, ¿Sí? ok. Entonces, ese es también como la gran diferencia, ¿no? Espacio Wellness es un lugar, un punto de encuentro, ya sea presencial o digital, que efectivamente te puede llevar a encontrarte a ti para tener la identidad propia que debes y quieres tener, versus si quieres entrenar solamente el cuerpo, vaya a un gimnasio masivo. Una cosa así. Justamente, justamente. No, no, si bien aterrizamos como tú lo planteaste en números, en objetivos, hay que hacerlo, sí, está súper bien. Mm. Eh, pero ¿qué pasa si no lo logramos? ¿O qué pasa si lo logramos? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Sí? Quiero ser un buen guitarrista, la mejor canción del mundo. Ya, y ahora ya no toco guitarra. Ya. Oye, pasemos los datos. ¿Cómo te pueden encontrar? Si es que efectivamente, porque entendemos de que estamos en una sociedad cada vez más estresante. Estamos hiperconectados con los teléfonos. Noticias muy positivas en los medios de comunicación que asaltaron a alguien, que ya no se puede salir, que está muerta la noche. Todas esas cosas positivas que dicen. Entonces, ¿cómo alguien te encuentra? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan a la posibilidad de acceder a este programa ultra mega personalizado que abarca estas multidimensiones para el bienestar? Bien, mi Instagram está toda la información, es arroba espacio guión bajo wellness fit. Tú lo mostraste hace un momento. Ajá, Y por supuesto, hay incorporado unos links donde puedes agendar una videollamada para entrevistarnos, te doy información de valor y podemos conocer cuál es tu contexto, me cuentas cuál es tu objetivo y si en principio lo que te ofrezco te puede ayudar, ¿sí? Entonces puedes agendar una videollamada, dura 20, 30 minutos y conoces todo el funcionamiento. perfecto. Eh, una pregunta que para algunos es importante. ¿De cuánto estamos hablando, señor? A ver, en términos de que del programa online, Claro, veamos la parte comercial ahora. No sé si tienes un programa, dos programas, tres niveles, membresía estilo Herbalife, no sé. mira, va a depender obviamente de lo que quieras hacer, en términos de justamente cuántas cosas quieres implementar en tu vida. Entrenamiento, alimentación y hábitos. O sea, siempre hay programas 2 o 3 veces por semana, por ejemplo, Ok, en parte presencial. Y la parte online, o el entrenamiento online, va entre los 50 y $200 por ahora la membresía. ok. O sea, a ver, para dejarlo claro, las sesiones físicas presenciales, que estamos hablando de la región de Valparaíso por el momento, depende de cuántas veces a la semana, o decir cuántas veces al mes, yo quiero asistir al espacio wellness. Mientras que lo digital, también dependiendo de ciertos objetivos, van entre los 50 y $200. ¿Así es? Más o menos, sí, porque No. los programas online, desarrollé programas trimestrales, semestrales y anuales. No menos de Perfecto. trimestre, no menos de un trimestre por lo evidente, ¿no? Tenemos que lograr algo. Y con 3 meses se puede lograr algo. Oye, Eduardo, y ahora que estamos en esto, que ya llevamos una maravillosa 30 minutos de conversación,
¿Tienes algún ejemplo que puedas relatar a la audiencia que tenemos acá en Entrepreneur? Tal vez que esté orientado al mundo, a lo mejor de los nuevos negocios, emprendimiento, independencia, qué sé yo, que puedas contar, tal vez sin nombre y sin apellido, pero de que haya tenido un resultado, un avance, un progreso. ¿Alguna historia que nos puedas contar por ahí? Sí, tengo varias historias, una dramática y una graciosa, etcétera. Em, Tenía un alumno, un emprendedor, justamente tenía su negocio y se dio cuenta que no estaba disfrutando emprender, no estaba disfrutando su negocio, Ujú. pero fue por cuando no se pudo abrochar la zapatilla, y este es el ejemplo que lo veía hace rato, para ir a jugar con su hijo, Oh, cuático. ¿ya? Por físicamente, por su espalda, por la rodilla. Entonces se dio cuenta que si le costaba jugar con su hijo, le iba a costar mucho más seguir emprendiendo. Y tenía un negocio con varias sucursales, etcétera. Entonces dijo, oye, esto ya no es por mí, ya no es por mi negocio, es por mi hijo. Me dice, papá, quiero jugar a la pelota, y él no podía, se cansaba. De hecho, no se podía poner la zapatilla. Entonces eso fue un cambio, y resumí mucho la historia, radical. Claro. Actualmente no corre maratones, pero sí corre 21K, corre 10K, juega con su hijo, su Mira. emprendimiento va bien y se siente preparado físicamente para los embates de un emprendimiento, que tiene de todo. Tú bien lo sabes, yo también. Uh, sí. Buen ejemplo. Buen Es un ejemplo. caso, es un caso súper más o menos dramático. Y Oye, sí, un pues sí. ejemplo muy cortito que me encanta, estoy muy orgulloso de mi alumna Norma. Normita Power tiene 85 Normita. años Oh, a ver, y es cuéntame. de inspiración para todos mis alumnos y no alumnos de Espacio Wellness. Entrena 2 o 3 veces fuerza a la semana. Uno de sus objetivos era poder ir a la feria sola Ya, y ahí está Normita Power. sí. Hace Había fuerza, visto el video. Está bueno. Oye, es increíble. entrena fuerza, lanza pelota. Oye, es pero impresionante. Y todos me dicen, oye, quiero llegar a ser como Normita Power. Es oh, pucha, pero súper motivante. Normita Power. Qué gran personaje. Oye, al momento ya del cierre, ¿algún consejo? ¿Algún, alguna palabra a quien está viendo o escuchando esto respecto precisamente a considerar o no su bienestar físico, mental, psicológico? ¿Sí? Tal como si estuviéramos haciendo la primera reunión o entrevista para mis alumnos, ya sea presencial u online. Les pregunto, ¿quién, no qué, sino que quién quieres llegar a ser de aquí a un par de meses? ¿Quién? No qué. ¿Quién? ¿Cómo es Mm. tu vapuleada y manoseada mejor versión? ¿Sí? Y dos preguntas más. ¿Qué crees tú que tienes que dejar de hacer para lograr llegar a ese momento? ¿Y qué tienes que comenzar a hacer para llegar a ser lo que quieres ser? Entonces ahí la persona se da cuenta que, chuta, sí, quiero estar mejor, quiero dormir mejor, quiero poder caminar bien, etcétera. Creo que tengo que dejar de ver tantas series, o creo que tengo que dejar de fumar. Y me dan la Ah, respuesta y me dan toda la pauta para poder modificar, intervenir, aconsejar, etcétera. Entonces esas preguntas son claves. ¿Quién quieres llegar a ser? ¿Qué crees que tienes que dejar de hacer y hacer ujú. para lograr esto? Y con eso, Rodrigo, ¿verdad que se abre solito el campo de lo que tu cuerpo te está diciendo, oye, para con esto, sigue con lo otro? Es súper sencillo, pero esa autoanálisis es crudo. Y ahí es donde apoyo. Eduardo Enríquez, fundador de Espacio Wellness Fit. Ah, búsquelo en Instagram, espacio-wellness fit. Muchas gracias por habernos contado de tu emprendimiento, por habernos contado de Espacio Wellness, de lo que se puede lograr precisamente con ganas, con deseos, con metas. Y yo le quiero agregar una pregunta que usted se tiene que hacer cuando se haga este autoanálisis, es, ¿Who's your daddy? Nada más. Eso.
recuerden suscribirse. Si están viendo en YouTube, aprieten el botón de suscripción. Si están en Spotify también. Si están en nuestro sitio web, bacán, llegaron al destino. Esto fue Entrepreneur. Muy, muy.